Como ya estamos en plenas fiestas navideñas, hoy vamos a preparar un plato típico para estas fechas, aunque se puede cocinar en cualquier momento del año. Se trata de unos picantones rellenos. Los picantones son unos pollos chiquitos que pesan más o menos medio kilo. Lo más tradicional es hacer este tipo de receta con pavo o con un pollo grande, pero con los picantones también queda muy rico. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta son picantones, unas rebanadas de pan de molde o pan lactal, 2 manzanas reineta. Yo no encontré este tipo de manzana y utilicé las golden, ciruelas pasas, unas nueces, unas rodajas de piña o ananá. Yo usé unas que vienen en lata en su jugo, no en almíbar, sino en su jugo. Más o menos medio vaso de vino moscatel, que es un vino dulce que se utiliza para cocinar, y unos huevos. Lo primero que hay que hacer es deshuesar los picantones, ya que de esta manera va a ser más cómodo a la hora de comer, sobre todo por el relleno. No es imprescindible, pero al final nos va a resultar mucho más cómodo cuando vayamos a comerlos. Una vez deshuesados, conviene coserles el agujero que queda en el cogote para que no salga relleno por ahí. Y lo reservamos. Ahora vamos a preparar todos los ingredientes para hacer el relleno. Podemos sacarle un poquito de la corteza al pan y cortarlo en dados. Pelamos y cortamos las manzanas también en dados. Cortamos la piña o ananá. Deshuesamos y cortamos las ciruelas pasas. Eso sí traen hueso o carozo, porque hay unas que no traen, pero son un poco más caras. Y cortamos las nueces. Ponemos un poquito de aceite en una sartén y llevamos al fuego. Poco a poco vamos agregando los ingredientes. Se puede hacer en cualquier orden, ya que no es vital que pongamos unos antes que otros. Yo, por ejemplo, puse primero la manzana, después le añadí las ciruelas, después le añadí la piña o el ananá, después el pan, y cuando el pan se mezcló bien, le puse las nueces. Llegado a este punto hice un cambio. En ese momento se me ocurrió ponerle el vino moscatel, porque me pareció que estaba un poquito seco el relleno y que le daría un buen toque, y también decidí no añadirle los huevos. Los huevos sirven más que nada para unir el relleno y que no quede tan suelto, pero a mí me gustó tal y como estaba y al final no los puse. Todo esto va, como siempre digo, al gusto de cada uno. De hecho, yo varié u omití varios ingredientes que aparecen en la receta original y lo adecué a mi gusto. Una vez listo el relleno, agarramos una cuchara y empezamos a rellenar los picantones. Se pueden rellenar los cuerpos y las patitas también. Cuando están lo suficientemente rellenos, cosemos para que no se salga el relleno. También se puede cocer un poquito las patitas abajo, porque como le sacamos los huesos, también queda ahí hueco. Yo en mi caso, como le puse un papelito dorado para hacerlo más navideño, bueno, lo cocí un poquito, pero eso también ayudó a que el relleno no se saliera. Bien, ahora vamos a preparar una salsa para acompañar a estos riquísimos picantones. Una idea de salsa y que queda muy rica es la siguiente. Los ingredientes para esta salsita serían 2 zanahorias medianas, 2 tomates, un puerro, un vaso o vaso y medio de caldo de pollo y un vaso o vaso y medio de vino blanco. En la imagen no aparece el caldo, porque a mí esto del caldo se me ocurrió después, cuando lo estaba preparando, se me ocurrió que se lo podía poner y no le puse todo el vino.
le iba a poner 2 vasos de vino blanco. Al final lo que hice fue ponerle un poco de caldo y habré puesto un vaso o vaso y medio de vino. Pero como dije antes, esto va al gusto. Entonces, limpiamos y picamos el puerro, pelamos y cortamos las zanahorias y cortamos los tomates. Ponemos una olla en el fuego y le agregamos un poquito de aceite. Ponemos el puerro y lo rehogamos. Cuando esté un poco rehogado, ya le añadimos las zanahorias y los tomates. Y seguimos rehogando un rato más. Cuando esté más o menos hecho, agarramos una fuente de horno y ponemos esta mezcla en el fondo, haciéndole como una cama a los picantones. Después los ponemos encima y ya le añadimos el caldo y el vino. No mencioné que antes de rellenar los picantones conviene ponerles un poquito de sal. Pero un poquito, no hace falta ponerles mucho. Por adentro. Ponemos un poquito de sal por adentro y ya los rellenamos. Perdón que se me olvidó decirlo antes, pero hay que ponerles un poquito de sal. Y bueno, como decía, le hacemos la cama a los picantones, los ponemos encima y le añadimos el caldo y el vino. Y llevamos al horno a unos 200 grados durante unos 40 minutos, más o menos. Una vez ya hechos, los ponemos en una fuente para servir y las verduras con las que se cocinaron las ponemos en un bol alto o en una ollita y pasamos la batidora hasta hacer un puré. Ya simplemente quedaría poner un poquito de salsa encima de los picantones para acompañar y poner el resto en una salsera para que cada comensal se sirva a su gusto. Podemos acompañarlos también con unas patatas, con unas papas. Queda muy rico y sobre todo por la mezcla de dulce y salado, que por lo menos a mí me encanta. Pongo esta otra imagen para que se vea el corte, ahí se puede apreciar el relleno. Y en este caso, por ejemplo, lo acompañé con un poquito de pasta. Es una receta muy rica e idónea para estas navidades. Espero que se animen y que la hagan. Les aseguro que quedarán como verdaderos reyes de la cocina.